Hola, mi nombre es Karina Hernández Álvarez. Hola, mi nombre es Jessica Eileen Perestello. Nosotras somos pasantes de la carrera de psicología y el día de hoy estaremos hablando sobre el tema de repercusiones del estigma hacia personas consumidoras de drogas. Y bueno, para empezar con este tema, primero tenemos que abordar ciertos conceptos que vamos a utilizar a lo largo de nuestra presentación y empezaremos por lo que es el estigma. Cuando hablamos de estigma nos referimos a un conjunto de actitudes y creencias desfavorables que desacreditan o rechazan a una persona o a un grupo de personas. El estereotipo se refiere a una imagen o idea comúnmente aceptada en la que se asignan características determinadas a cierto grupo o tipo de personas sin que dicha característica resulte de un análisis objetivo. Cuando hablamos de prejuicio, nos referimos a la idea que se forma al juzgar o calificar a una persona anticipadamente. Esto quiere decir que la prejuzgamos o damos una opinión o un juicio generalmente negativo hacia esa persona sobre la que no conocemos simplemente por algo que la caracteriza. Por último, la discriminación se refiere a una práctica que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Esta práctica se deriva de los prejuicios que tenemos e implica la afectación de los derechos humanos de las personas. Bueno, como mencionábamos, el estigma es un atributo por el cual un individuo es clasificado y etiquetado de manera negativa. Es decir, es un atributo que convierte a la persona en distinta a las demás, en alguien menos apetecible e incluso inferior respecto a la figura de una persona normal. El estigma se basa en un proceso psicosocial denominado categorización social, donde se crean categorías en las que se agrupa a las personas a través de ciertos rasgos. Este proceso de categorización social sirve a las personas para inferir qué tipo de relación pueden establecer con el otro u otros, es decir, si cercana o distanciada, si agradable o desagradable, o incluso si pueden ver al otro como una posibilidad o como una amenaza. Entonces, la estigmatización ocurre cuando el proceso de clasificación de una persona o un grupo implica atributos negativos que acarrea ciertas consecuencias a diferentes niveles. Hablaremos un poco más adelante sobre estas consecuencias. De acuerdo con Goffman, existen tres tipos de estigmas. Estos estigmas se clasifican en función de en dónde se encuentra el objeto de estigmatización. En primer lugar, tenemos a los estigmas relacionados con el cuerpo. Aquí se inscriben las deformidades y las dismorfias corporales. Los estigmas asociados al carácter se relacionan con las fallas morales que desvalorizan a los sujetos. Por ejemplo, la falta de voluntad, la deshonradez, el desempleo, la homosexualidad, los trastornos mentales y los problemas relacionados con el uso de drogas. Por último, tenemos al estigma tribal, que este está relacionado con la etnia, la religión o la nacionalidad, es decir, con cosas que se pueden heredar o que se transmiten de generación en generación. El consumo de drogas está asociado con otros estereotipos que a su vez amplifican la experiencia del estigma, como el VIH, la inmigración, la baja clase social, el género, los problemas de salud mental, la delincuencia, la violencia, el narcotráfico y la prostitución, esto generalmente en mujeres. Es decir, estas personas no únicamente lidian con el estigma del consumo de drogas, sino que además tienen que lidiar con los estigmas relacionados a estos otros estereotipos, lo cual amplifica la experiencia que viven las personas respecto al estigma. A estas personas se les etiqueta como responsables de su problema, ya que se asocia con el concepto de vicio y la falta de voluntad, es decir, se les responsabiliza sobre su padecimiento y se olvida o se deja de lado que un trastorno adictivo es un problema de salud. Dentro de los agentes implicados en estos procesos de estigmatización, no solo se encuentran las personas consumidoras, también están quienes los rodean y promueven estos discursos de criminalización de manera ya sea directa o indirecta, como la familia, los profesionales sanitarios,
las personas implicadas en política que toman las decisiones, los periodistas, los medios de comunicación, entre otros. Es importante poner atención y responsabilizar también a las personas para dejar de contribuir en reproducir la estigmatización. Para estudiar los efectos que el estigma tiene, diversos autores hablan de los niveles de estigma. Tenemos el estigma público, que tiene lugar cuando la población aprueba los estereotipos y conlleva una discriminación directa. De aquí se derivan comportamientos como la negación de derechos de las personas, por ejemplo, el derecho a un trabajo, el derecho a tener una vivienda digna o no tener acceso a una atención sanitaria. Respecto al estigma estructural, este se relaciona con la exclusión y la marginalización de un colectivo concreto debido a la posición que ocupa en la sociedad. Esto limita las oportunidades, los recursos y en general el bienestar de las personas estigmatizadas. Y por último está el autoestigma, que ocurre cuando las personas consumidoras empiezan a interiorizar todos estos estereotipos y existe una discriminación hacia sí mismos. Dentro del autoestigma también está el estigma percibido o anticipado, es decir, esta anticipación de la experiencia de la persona de que va a vivir una discriminación si está en determinado lugar. Bueno, hablando de las consecuencias o de las barreras asociadas al estigma, este estigma asociado al uso de drogas y las conductas adictivas, vemos que afecta de manera transversal en la vida de las personas, generando un impacto en la salud física y mental, en la capacidad de encontrar y de mantener un trabajo, también en encontrar y mantener una vivienda, también se ven afectadas sus relaciones sociales. También afecta o genera una falta de autoestima y de autoeficacia, impactando en el autoconcepto. Genera sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, de ansiedad, de rabia o de autorreproche. Estos sentimientos provienen de que se les hace responsables de su padecimiento y se les deja de ver como un problema de salud. También la persona puede actuar autoexcluyéndose de ciertos ámbitos al tener interiorizados estos estereotipos y también al anticipar que va a ser discriminada. Por tanto, actúa de esta manera. También podemos ver que hay un empeoramiento de la condición, ya que el estigma retrasa la búsqueda de un tratamiento adecuado, representa una barrera para acceder y permanecer en los tratamientos. Y también podemos observar que el estigma genera en las personas usuarias desconfianza hacia los profesionales, ya que el ámbito de la salud no se salva de estigmatizar a este tipo de personas. El hecho de que las personas tengan una baja autoeficacia también afecta en la manera en la que ven o cómo van a enfrentar su proceso terapéutico, es decir, tienen miedo de no llegar a cumplir sus metas o incluso no se sienten capaces de poder con ello. Esto también repercute en una baja adherencia a los tratamientos. Estas barreras no solamente afectan a las personas usuarias, sino también a sus familias, impidiendo que éstas accedan a los apoyos que necesitan. También se aumenta la posibilidad de implicarse en conductas de riesgo, se acentúa el miedo a tener problemas con las autoridades, e implica la desigualdad, la discriminación y la exclusión social, y reduce las posibilidades de desarrollo personal a categorizar a estas personas bajo atributos negativos, como la suciedad, la delincuencia, la peligrosidad, entre otras. Se niegan muchos de los derechos humanos a estas personas, y en el caso de las mujeres, el problema es más grave, ya que se encuentran en cierta desventaja en los centros de atención a estas situaciones por miedo al rechazo social debido al fracaso en el ejercicio de su rol de cuidadoras. En cuanto a la custodia de los hijos, a ellas se les quitan una proporción más alta en comparación a la de los hombres, lo cual pone en manifiesto una cultura patriarcal que castiga y judicializa de manera más acentuada a las mujeres consumidoras. A continuación se muestran algunas gráficas
de la primera encuesta de usuarios de drogas ilegales en la Ciudad de México. Esta primera gráfica tiene que ver con la percepción del impacto del uso de drogas en la vida social, donde el 40.1% de los encuestados refiere que el aislamiento o la pérdida de relaciones ha sido el impacto mayor que ha tenido el uso de drogas en su vida social, seguido de la discriminación, los problemas familiares y otro tipo de problemas como económicos o con sus amigos. También está la pérdida de oportunidades y responsabilidades y la sociabilidad, entre otros. En esta gráfica se muestra la percepción que tienen los encuestados sobre quienes los discriminan. Ellos consideran que es la sociedad en general, con un 36.6%, quienes los discriminan. También identifican a las autoridades, a los familiares, a los amigos, los compañeros, los vecinos y los maestros como personas que los discriminan. Esta última gráfica nos habla de las relaciones con las autoridades, donde el 93.5% cree que la policía discrimina a los consumidores. El 35.7% conoce los derechos de los consumidores, el 54.3% conoce las sanciones por portar sustancias, el 66.7% ha sido extorsionado por la policía u otra autoridad y el 67.8% ha sido detenido por la policía por consumir.